Tiempo tan hermoso. Amén. Chicos, muchas gracias. Y pues bueno, iglesia, el día de hoy me tocó la bendición de poder compartir de su palabra, seguir con el mes de cultura que hemos comenzado a ver. Pero bueno, antes yo quiero que usted voltee con el de lado, lo salude, pregunte cómo está, qué tal ha sido su semana, qué tan bendecido ha sido. Y bueno, iglesia, yo sé que usted quiere seguir platicando con el hermano, contando testimonio de la semana, nada de chisme, puro testimonio santo. Pero bueno, si usted puede tomar asiento. Como sabe, estamos viendo en este mes, el mes de junio, cada año, vemos los temas de cultura de casa. Así lo hacemos aquí. Son diferentes puntos que conforman nuestra cultura, que usted, yo espero que ya se los haya aprendido. Yo creo que ya la mayoría los hemos vivido más de un año, ya los hemos escuchado, hemos aprendido, los hemos hecho cultura en esta casa, que es el objetivo, es el propósito. Entonces, este año vamos a seguir reforzando. Pedro tuvo en su corazón el poder permitirme compartir 2 puntos. ¿Y cuál cree que usted que me haya asignado, Pedro? Así nomás que usted diga, pues él estudió diseño, ¿cuál creen que le haya dicho? Originales. Exacto. Pedro dijo, este chavo estudió, bueno, este señor ya. Ay, qué feo, ¿va? ¿En qué momento? Pedro dijo, él estudió diseño, él tiene que ser muy creativo, entonces vamos a que él comparta algo de originales. ¿Pero qué cree? Bueno, antes, ¿quién se considera alguien creativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, bien, bien. Acá también. Yo pensé que iban a ser menos, pero doy gloria a Dios porque yo sé que su identidad se está forjando y sabe que es creativo. Entonces, bueno, vamos a leer los puntos. Somos originales, empujamos los límites y somos creativos al tratarse de compartir el mensaje de Cristo. Y el otro punto que vamos a ver es diversos. Si me ayudan también con la definición. Dice, somos diversos. La singularidad de edades, etnias e historias nos hacen fuertes cuando estamos juntos. ¿Ok? Entonces, ahorita los vamos a seguir leyendo de nuevo, pero regresando al punto de quién se considera creativo, quién por alguna razón lo ve y dice, él estudió, como Pedro, él estudió diseño, él tiene que ser creativo sí o sí. Pero sí soy creativo, pero muchas veces relacionamos la creatividad con el arte o con alguien artístico. O una persona que es artista tiene que ser creativo. Y sí, ¿ok? Un artista sí es, en su naturaleza, es creativo. Pero no todo el creativo tiene que ser un artista. Es más o menos como el principio que nos enseña nuestro pastor en base a lo de obedecer. Todo el que ama, obedece, pero no todo el que obedece, ama. ¿Ok? Es algo por el estilo. Pero todo el artista tiene en su naturaleza el ser creativo. Pero no quiere decir que si tú dices, sabes que yo no soy un artista, entonces no soy creativo. Eso no es. Tú puedes ser creativo, muy creativo, demasiado creativo,
sin poder pintar, sin tener la bendición como Valeria, que ella hace arte, hemos visto los cuadros que ha pintado, y yo vi en el congreso, vi cómo se acercaban, tomaban foto y preguntaban quién lo hizo, está bien padre. Al verlo transmitían y podían percibir la identidad de nuestro Padre a través del arte, que eso también es algo que mi esposa Arely ha tratado de impulsar mucho en los jóvenes. Y pues bueno, en el tema de creatividad, ¿sabe? Cuando yo entré a estudiar, yo decía, no, pues a mí sí me gusta el diseño, puedo hacerlo bien, yo sabía que lo podía hacer, pero en mi salón de clases, la mayoría, todos dibujaban, pintaban así, yo los veía y dije, no manches, yo no sé hacer eso, ¿qué voy a hacer aquí? Pero para bendición mía, tuve una clase con una maestra que ella daba clase de diseño. O sea, había muchas clases, pero ella daba diseño y ella en una ocasión dijo, yo no sé dibujar, si tú me pones a dibujar, te dibujo un monito con palitos y bolitas y se acabó. Pero yo sabía que era muy buena diseñando. Y yo vi su trabajo y dije, si ella pudo, yo también. O sea, yo tampoco soy bueno dibujando, pero puedo ser muy bueno diseñando. Pero fuera del diseño y la creatividad, se necesitan otras cosas para poder hacerlo de una buena manera. Así como creatividad, usted cree que nada más es tener ideas, nada más es que se te ocurra algo y decirlo y ahí ya lo hice, ya fui creativo, ahí está mi idea y se acabó. No. Para esto, dentro de algunas de las definiciones de creatividad, tuvimos la bendición de leer el libro del pastor Barriger, en el de Iglesia Creativa, y en este libro nos mostraban, nos enseñaban que creatividad era el poder resolver problemas. ¿Ok? Si tú quieres resolver algo, ¿qué es lo que necesitas? Echar a andar la ardilla. Tienes que buscar soluciones, tienes que resolver. ¿Ok? Y para esto necesitas esa creatividad. Entonces, ¿de dónde cree usted que surge esta originalidad o esta creatividad? ¿De quién? De Dios, exactamente. Entonces, en la Biblia, en Génesis 1:1, yo creo que voy a leer poquitos versículos, pero sé que usted se lo sabe, pero hay que usted sepa que sí leí, que sí estudié, que sí tomé en cuenta la palabra, no nada más vengo aquí a contar mi historia o algo. Entonces, dice, en el principio creó Dios, ¿ok? Esto es algo, puede ser muy breve, pero es de mucho valor, de mucho impacto para lo que queremos ver hoy, ¿ok? Entonces, en el principio creó Dios, y si alguien que crea es creador, ¿ok? Así como, bueno, no se me ocurre así como algo, pero alguien que crea algo es un creador, ¿ok? Entonces, si nuestro Dios es creador, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿ok? Por lo tanto, si Dios es creador, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos creadores, ¿ok? Entonces, Dios es creativo, yo soy creativo, exactamente. Entonces, yo creo que ya la mayoría tomaron discipulado y en el módulo de identidad nos marca un tema que parte de identidad y identificación, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos identificar las características de nuestro Dios en nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza, ¿ok? Entonces, si nuestro Dios es creador, es creativo, nosotros también podemos ser creativos, ¿ok? Una vez que usted entiende esto, y podrá haber alguno que dice, no, que aún sigue diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy creativo. Aún cuando sé que soy hijo de Dios, aún cuando sé que mi Padre es creador, yo todavía le dudo que pueda ser creativo. Pero en Éxodo 31:3, en la versión de NBI, nos dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y capacidad creativa. Y en otra versión dice, en todo arte. ¿Ok? Es lo que yo les comentaba al inicio, de que un artista siempre tiene que ser alguien creativo. Dios
también a varios les da ese privilegio de poder ser artistas. En casa tenemos varios. Yo sé que también hay niños que van a crecer y van a desarrollar este don que Dios les doy, lo van a poder usar para su gloria. Pero ya ahí en la palabra ya nos muestra y nos dice que somos sus hijos, que somos creativos y que Él nos depositó en nosotros capacidad creativa, ¿ok? Entonces ya no hay para donde usted pueda esconderse, puede decir yo no puedo, yo no soy, yo no voy a poder asistir a algo que el pastor me pida que implique mi creatividad, ¿ok? Todos podemos hacerlo y todos lo vamos a hacer. Entonces, el ser original, ¿cómo, hermano? Amén. Bueno, ya dijeron varios pastores, entonces yo aquí vi y te le digo quién fue. Ser originales. El ser original es ser alguien creativo. Y yo estaba estudiando, estaba meditando en estos temas y Dios me decía, ¿sabes qué? Para que tú puedas percibir la originalidad en mí, tienes que tener esa relación conmigo. ¿Por qué? Porque a través de esa relación yo te voy a hablar. A través de esa relación conseguimos revelación, ¿ok? Si tú quieres saber cómo ser creativo, cómo alcanzar lo que Dios dice que tenemos que hacer para su reino, en este caso de originales, para compartir de su palabra, entonces yo te invito a que puedas tener esa relación para tener esa revelación. Y de esta manera Dios se va a mostrar su originalidad a través de ideas creativas para alcanzar a compartir de su palabra de una forma distinta. Entonces, en lo natural, en mi trabajo, dentro de mis actividades, de mis objetivos, yo como diseñador y como coordinador del área, tengo que tener con mi equipo lluvias de ideas, tenemos que planificar, hacer estrategias, alcanzar a objetivos, pero yo no llego y los invento y les digo, hoy vamos a hacer tal cosa que a mí se me ocurrió de la nada. No, yo voy y tomo una sesión, una junta con dirección, con mi jefe y me dicen, ¿sabes qué? El plan, la visión o la estrategia para este segundo semestre para la empresa es vender tanto más, tener mayor alcance en ventas, tener mayor alcance en niveles para eventos, que en cada evento el retorno de inversión sea tanto. A mí también me miden con dinero, entonces, pero yo no puedo ir a vender. Entonces lo que yo necesito es hacer estrategias para poder ayudar a los vendedores a alcanzar esa meta y yo alcanzar también las mías. Entonces, yo voy con dirección y me dice, ¿sabes qué? Quiero que vamos a hacer, no sé, 4 eventos en este mes, pero cada evento yo necesito que tengan una estrategia de esta manera, que las personas perciban que somos una empresa de tecnología, que somos una empresa que puede darles servicios, que somos una empresa que puede brindarles capacitaciones, todo lo que ellos necesiten se lo podemos dar nosotros. Entonces, una vez que yo ya escuché al director y ya sé qué es lo que quiere, yo puedo venir y bajar el mensaje con mi equipo. Eso es en lo natural. En lo natural yo también tengo que ir con alguien que está por encima de mí a que me diga cuál es su plan y yo poder ejecutar ese plan. Ahí también hay una relación yo con dirección y en medio de esa relación también hay una revelación, también hay una comunicación para poder alcanzar la estrategia o los planes. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que Dios es original? Amén, ¿verdad? Y si Dios es original, y partiendo de una de las definiciones que es de poder resolver problemas, así rapidito, tres momentos en la palabra o en la Biblia en la que Dios pudo resolver algo a través de una manera creativa u original para mostrar su reino, para poder mostrar que Él era poderoso.
Yo creo que una de las que a mí no se me hubiera ocurrido, y dudo que a alguien de aquí se le hubiera ocurrido sin saber que Dios lo hizo o Jesús lo hizo, es sanar a un ciego escupiendo con tierra y poniéndolo en los ojos. O sea, nadie se le hubiera ocurrido, nadie hubiera dicho, sí, hazlo y se va a sanar. O sea, no. Pero Dios usó de esta manera y obró e hizo un milagro. Es una manera creativa y es original. No estoy diciendo que cuando evangelicemos usted se agarre escupiendo y queriendo sanar gente. Puede ser que suceda, pero no lo dije yo. Yo no se lo pedí. Otra opción otra manera es cuando usted conoce la historia de Jonás, en la que pues él pues no quería hacer las cosas, era un poco necio, un poco, diría Sari, un burro cabezón, no quería obedecer, X. Pero Dios llevó a tratarlo y ¿qué hizo en ese proceso? ¿A dónde lo llevó? A un gran pez. No voy a decir qué pez era porque no sabemos, pero la historia dice que es a la boca de un gran pez y en ese momento pues Dios habló con él, trató con él pudo conseguir de nuevo su libertad y cambió su corazón en él. ¿Ok? Esa también es una forma creativa en la que Dios pudo obrar. Otra forma de original o creativa es el tema cuando alimentó a miles, ¿ok? Que, ¿cómo lo hizo? Multiplicó los peces y el pan. Y yo creo que si alguno de nosotros nos dice, ¿sabes qué? Hay que alimentar. Sí, cuando fue el congreso, decíamos que esperamos 100 jóvenes y ¿qué les vamos a dar? Y lo no, pues leche y galletas o leche y papitas, no sé, cocas, papitas. O sea, pero sabes que en ese momento no existía eso, no había recursos, ¿qué haces? No, pues trata de matar a un animal y que pase mucho tiempo y a ver si logras hacerlo. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo estos recursos, es lo que voy a usar de una manera original y los multiplicó y alimentó a miles de personas. Pero lo importante en este último ejemplo es que él utilizó la vida de un niño. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es, somos diversos. Dios nos creó únicos, originales y diversos. Dice, la singularidad de edades, etnias e historias nos hacen fuertes cuando estamos juntos. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que desde un niño hasta un joven, un adulto, un anciano, todos podemos ser creativos, todos podemos compartir de una manera original la palabra de Dios. Y a todos nos puede usar Dios. Probablemente Dios use a un niño que tú conoces para que tú puedas contar su historia, su testimonio y puedas llegar a compartir su palabra, puedas llegar a mostrar los milagros que Dios ha hecho. Y no siempre no tienes que esperar a que Dios hable directamente a ti o que te use únicamente a ti. Por eso es que Dios nos ha hecho diversos para poder usar a cada uno de nosotros de manera diferente para poder cumplir con nuestro propósito que es llevar su palabra. En estas últimas semanas, Areli tuvo la oportunidad de asistir a la Alianza de Pastores a escuchar al apóstol Ofir. Y dentro de lo que ella me compartía, que aprendió y que escuchó, y algo que impactó a ella, y yo lo relacioné a estos puntos, es que el apóstol compartía que en la red hay una pastora, una mujer que perdió a su marido y que para ella era un gran reto el poder dirigir a la iglesia. Ella no se creía en ese momento tal vez capaz de hacerlo o tenía temor, alguna razón tenía para ella dudar o ver su fe tal vez un poco quebrantada. Entonces, en el momento en el que ella se acerca con el apóstol, con el pastor, y le empieza a platicar y le cuenta y le dice, me platicaba Areli que el apóstol Ofir dice que él estaba pues escuchando y que dentro de lo que escuchaba, que Dios le habló a su vida y Dios le decía, pregúntale
qué talla de zapato era su esposo, el pastor. Él ya había fallecido. Y que así que le interrumpe y le pregunta de que, oye, ¿qué talla de zapato era tu esposo? Y ya pues la pastora le dice, no sé, 7. Y que ya la pastora seguía. O sea, pero que la pastora cuando le preguntó se sacó de onda. Y lo seguía platicando, desahogándose. Y el pastor seguía escuchando. Y que y que el pastor le decía a Dios, ¿por qué eso? ¿Eso para qué? Y Dios le dijo, ahora pregúntale qué talla de zapato. Ah, primero le preguntaba qué talla era de zapato del pie izquierdo. Entonces después le preguntaba, bueno, ¿y qué talla de zapato era del pie derecho? Entonces que ya la pastora se vuelve a sacar de onda y le dice así como que era 7, pastor. Es igual que el otro pie. Ok. Y seguía hablando y seguía compartiendo y que al final el pastor le dice, bueno, ahí ya me perdí un poquito en la historia, no me acuerdo bien. El punto es que él le contesta y le pregunta que cuál era la diferencia del pie izquierdo y el pie derecho, que eran iguales. Entonces el pastor le trataba de explicar que si ella era pastora y él era pastor, ambos eran pastores y ambos podían hacer la misma tarea. Tu pie izquierdo puede hacer la misma tarea que tu pie derecho. Y era una manera en la que el pastor compartía que pudo alcanzar a esa revelación por parte de Dios de una manera tan original que en ese momento pudo sacar de onda a la pastora. Pero el punto es que pudo dar esa palabra de aliento y de un mensaje por parte de Dios muy único para ella, en el que le podía mostrar que de la manera en la que su esposo pudo hacerlo, ella también lo podía hacer, porque ambos eran capaces de hacerlo, a ambos Dios los eligió y que iba a estar él para poder respaldar a la pastora. A lo que voy con esto es que imaginen ustedes el nivel de revelación que tiene el pastor, el apóstol Ofir, para que Dios diga, ya te he revelado tantas cosas, ya te he hablado de tantas maneras, ahora te voy a hablar de esta manera tan original. O sea, si a mí me dicen y yo no tengo ese nivel de revelación y relación con Dios, yo puedo creer que soy yo pensando, que me fui, no puse atención y empecé a pensar otras cosas. Pero él sabe identificar la voz de Dios. El pastor sabe escuchar e identificar que es Dios el que está hablando a su vida para compartir esa palabra o ese mensaje a su hija. Entonces, es en esto ¿no? que cuando a mí me hizo clic también y recordé cuando Arely me platicó cuando yo estaba estudiando y volteaba a ver este punto que era la originalidad de Dios, se da por medio de esa revelación. Si tú quieres comenzar a ser alguien creativo, si tú quieres comenzar a ser alguien original para Dios, que ya lo eres, pero muchas veces se nos olvida, muchas veces creemos que no somos capaces, pero si tú eres hijo de Dios, tú ya tienes esas características al ser su hijo, porque nos creó a su imagen y semejanza, pero muchas veces lo olvidamos. Entonces, si tú quieres volver a ser ese hijo creativo, ese hijo original, ese hijo que puede cumplir para lo que fuimos creados, que es el compartir su palabra y alcanzar a más personas y vengan a los pies de Cristo, yo te invito a que comiences a acercarte a Dios, a fortalecer esa relación, a crecer en una relación íntima con Él para que Él pueda hablar y traer esa revelación para tu vida y podamos llegar al nivel del apóstol en que Dios te puede hablar de una manera que tú ni te imaginas, pero vas a saber que es Él porque conoce su voz. Es tanta la revelación que tienes de Dios que constantemente escuchas su voz y aprendes a identificarla, aprendes a saber que es Dios hablando y aun cuando sea un mensaje tan peculiar como este que el apóstol platicaba, sabía que era Dios hablando y él vio cómo Dios obró a través de esas palabras que yo creo que nadie se imagina evangelizar y decirle, ¿de qué número es tu pie? O sea, a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso en lo natural para evangelizar ahorita, pero Dios dio esa palabra para el apóstol. Y una vez que ya logramos entender, identificar la manera en que podemos ser originales, podemos ser creativos, eh, también yo creo que es importante el identificar o el entender o aprender
¿cuándo dejamos de ver algo original o algo creativo? ¿Qué es lo que, en lo natural, qué es lo que pueden identificar ustedes que tiene algo que no es original? Por ejemplo, pues, en México es muy común este tema de la piratería. O sea, hay cosas que son, las denominan originales y hay otras que en lo natural no es igual. Hay diferencias. Entonces, muchas veces, no sé, tú vas a comprar algo y dices, esto no es original porque tiene un defecto. Entonces, una vez que tú identificas o ves un defecto, tú lo descartas como algo original. Y decía en la definición de diversos, no, perdón, en originales, decía al inicio, empujamos los límites. Muchas veces nuestros límites es ver defecto en las cosas. Nosotros en muchas ocasiones ni siquiera sabemos el contexto, ni siquiera entendemos el plan. Y cuando vemos algo decimos de que no, eso no va a funcionar, tiene un defecto. No, esto no se va a poder, tiene 3 defectos. O no, yo escuché que eso no funciona porque alguien dijo que tenía un defecto. Y lo descartamos en automático, sin poder tomarnos el tiempo de investigar, de conocer, de aprender, de involucrarnos en la acción para definir si tiene algún defecto o no, o si realmente es un defecto, o nosotros lo vemos como un defecto porque creemos que no podemos hacerlo o que no es de valor. Pero Dios nos mostró su originalidad al crearnos diversos a cada uno de nosotros. Si Dios no fuera original, hubiera creado a puros Martín en esta tierra y pues no hubiera estado bien, ¿verdad? Hubiera creado a la misma persona millones de veces y no hubiera algo diferente en ellos. Por lo tanto, ¿qué serían? Copias. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en querer ser copias de lo que hay en este mundo y hacemos a un lado la originalidad que Dios ya nos dio al crearnos. Nos enfocamos en lo que la gente afuera dice que es un defecto para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Si ellos nos ven diferentes y no congeniamos con lo que ellos dicen ser o que son, decimos, él es diferente, él tiene un defecto, no es igual a mí, sin saber. Y nosotros muchas veces lo creemos o lo tomamos en cuenta, sin saber que Dios ya nos hizo originales. Y la originalidad de Dios está en su palabra, está en esa relación con Él, en su oración, en la voz de Dios sobre lo que ya ha dicho de nosotros. Entonces, muchas veces vemos al ver tus defectos o tus limitantes, perdemos nuestra libertad. Y perder esa libertad o dar perdida esa libertad es renunciar a la originalidad que Dios ya nos dio. A mí en mi trabajo muchas veces me piden, pues de eso consiste mi trabajo, pero en ocasiones nos dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay libertad creativa. Lo que tú quieres hacer tienes esa ventana abierta para que tú lo hagas. De la manera que tú quieras, lo vas a hacer. Y la naturaleza de la creatividad vive en esa libertad. Y hay alguien que ya nos dio esa libertad. Nosotros somos libres. Nosotros tenemos esa libertad creativa que Dios nos dio para poder compartir su palabra. Claro que hay dentro de su palabra hay verdades que no podemos transgredir, que no podemos cambiar. Pero Él nos da la libertad de poder compartir esa verdad. Y aquí es donde radica nuestra creatividad, en el poder crear cosas nuevas en base a la originalidad que Dios nos dio a través de su revelación para compartir esa palabra. Y lo podemos hacer cada uno de nosotros de maneras distintas porque cada uno de nosotros somos diferentes. Dios creó a un pueblo diverso. Dios creó
ha creado a cada uno de nosotros. Hemos sido niños, hemos sido jóvenes, hemos sido adultos y en cada momento de nuestra vida hemos tenido esa creatividad distinta. Pero Dios puede usar la creatividad de cada uno de nosotros, desde un niño como Roy, como Leo, como Roberto, como Sari, cada uno de los niños como Jaciel, que viene y aprende de Dios, tiene ideas nuevas que Dios puede usar. Pero muchas veces tal vez nosotros podemos decir o ver algún defecto en las ideas de los niños y hacerlas a un lado. Pero ¿qué tal si Dios le revela a un niño la manera de evangelizar en un siguiente evento y él no lo comparte y lo llevamos a hacer y se logra y ahí una familia se salva? Eso es respaldar lo que somos en nuestra identidad como originales por parte de nuestro Dios. Dentro de esta libertad creativa o esta libertad nos permite el crecer, el desarrollar, exponenciar los principios que Dios nos ha dado. Dios nos hizo hijos libres, creativos, originales, diversos, pero lo único que necesitas es cuidar esa relación con el Padre, mantener esa relación para que Él pueda hablarte y pueda mostrarte a tu vida, pueda mostrarse y pueda revelarte cuáles son los siguientes pasos. Y hemos aprendido aquí en casa que para tener mayor revelación necesitamos mayor relación. Y cuando tienes y alcanzas esa revelación, ¿qué es lo que nos da? Visión. Entonces, una vez que tú aprendes y entiendes que esa creatividad viene en base a tu relación con Dios y nos da esa revelación, alcanzamos una visión para poder planear, para poder hacer, poder ver, poder anticiparnos. Esta semana pasada, el sábado, salimos a evangelizar de una manera que pues no habíamos hecho nunca. Aplicamos o hicimos el túnel de oración. Y yo creo que los que pudimos estar en el túnel, llegamos a percibir cosas que antes no habíamos visto. La cercanía que tuvimos con las personas. Por lo regular, en un evangelismo tú vas y buscas a la gente y le dices, oye, dame 5 minutos, oye, te puedo compartir, oye, quiero platicarte algo. Y la gente, si tiene interés, se presta y se queda, y si no, dice, no tengo tiempo y se va. Y esta vez fue diferente. Lo que hicimos fue poner un toldo, decir, ahí túnel de oración, puedes pasar, oramos por ti. Y estábamos nosotros a espera de que las personas llegaran. Pero la diferencia es que cada persona que llegaba tenía en su corazón la intención de conocer a Dios, la intención de que oraras por Él. Tenía una necesidad, se acercaban con una necesidad para que tú pudieras orar, tú pudieras compartirle, tú pudieras evangelizarle. O sea, no era, perdón, no sé si está mal, pero no había algo más sencillo para evangelizar que eso. A que alguien viniera y te dijera, quiero escuchar, quiero que ores, quiero conocer. Muchas veces podemos poner el defecto o el pretexto que, es que no va a servir porque la gente no me va a querer escuchar. Bueno, esta ocasión había gente que venía hasta ti para que tú pudieras compartirle y pudieras escuchar de la palabra. Y fue una forma original en la que se aplicó. Y una vez que estuvimos ahí, en base a esa relación con Dios, Él nos pudo dar una palabra para poder orar por las personas. Escuchábamos la necesidad, orábamos y en esa oración Dios nos podía revelar cosas. Pero una vez que te revela, también te da esa visión. Y yo creo que varios pudieron percibir cosas que no habían visto antes para poder, en medio de un evangelismo o en medio de simplemente estar aquí limitado por estas paredes y no ver qué es lo que sucede fuera. O sea, Dios en ese momento nos reveló una visión para conocer cuáles son las necesidades, para escuchar cuáles son las peticiones de nuestra comunidad. Muchos nos ubicaban, decían, sí he pasado, sí he visto la iglesia, pero obviamente no nos conocían porque no han entrado, pero sí ubican la iglesia. Hay gente que sí nos conoce, hay gente que sí ubica que aquí hay una iglesia. Entonces, estos momentos en los que Dios nos permite estar para ellos, orar por ellos, escuchar su petición, es una bendición porque ellos ya nos conocen, ya saben que estamos aquí, saben que existimos y entonces
¿Qué es lo único que falta? Invitarlos. Ellos pasan por aquí, ellos nos ven, ellos pueden escuchar que cantamos, que alabamos y tal vez así como en algún momento que estaba aquí el toldo y pasaban y se retornaban para que oraran por ellos, de esa misma manera se pueden pasar y escuchar y orillarse o retornarse, decir yo quiero entrar ahí porque ellos que están ahí oraron por mí, Dios sanó a mi hijo, Dios obró en mi vida, Dios me consiguió un trabajo, Dios me dio una palabra. Pero todo esto es a partir de que nos atrevemos a empujar esos límites, esos defectos que muchas veces vemos simplemente en nuestra mente para, para no hacer las cosas. Entonces, una vez que tú entiendes los principios de Dios en el punto de ser originales, de ser diversos, de que Dios nos fortalece cuando estamos todos juntos, de que Dios te da la palabra exacta a través de su revelación, es cuando tú te atreves a hacer las cosas y Dios siempre respalda. Me platicaba Arely que en el grupo que publicaron, cuando estábamos ahí, llegó una camioneta con una mamá con su niño y pidió oración por su hijo que tenía malestar. Entonces oraron, la pastora le dijo al niño, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y él dijo, sí, yo creo que Dios me puede sanar. Y después terminan de orar y el niño dice, ya no me duele nada, Dios ya me sanó. Y días después, la mamá da testimonio por mensaje diciendo que, o sea, que estaba muy agradecida de que oraran por el niño, que el niño sigue muy bien, que lo que médicos no habían podido hacer en base a pues, medicamentos, tratamientos, en un instante Dios lo obró, Dios lo hizo. Y fue a partir de que se atrevieron a empujar límites de, ¿sabes qué? Pues este sábado no, mejor el otro. O tal vez, no, o sea, sí es buena idea, pero después la hacemos. O sea, nos atrevimos a hacerlo y hubo momentos y testimonios ya tenemos en el que Dios obró, Dios dio sanidad a la vida del niño. A mí me tocó orar por la vida de la hija de un señor que dijo que le iban a operar de sus piernas. Y yo creo que Dios pudo obrar en esa cirugía de manera correcta y que yo le invitaba al Señor y le decía, usted no es casualidad que haya pasado, se haya acercado y ahora hemos orado por su hija. Yo sé que usted le puede compartir y decirle que hay gente que está orando por su hija, por ella. Y me dijo, yo lo voy a hacer. Y yo le creo, o sea, yo creo genuinamente que Dios obró, que el Señor le pudo haber dicho, sabes que yo pedí oración por ti a, a unas personas que estaban en la avenida, oraron por ti y Dios obró y tú has salido bien de tu cirugía. Y que ella, y que su hija haya quedado con la semilla en su corazón de saber que Dios existe, que Dios obró, que Dios le ama, que Dios puede obrar en su vida. Y dentro de lo que muchas veces nosotros ignoramos o hacemos a un lado porque creemos que no es posible, dentro de esto también radica una oportunidad, una originalidad de Dios para alcanzar los propósitos que Él tiene para nosotros, pero no lo vamos a ver si no tenemos esa relación con Dios y Él nos muestra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo te invito a que si tú piensas o crees que tu creatividad terminó, que tu creatividad no existe, simplemente es porque te has alejado de la fuente donde proviene eso que es Dios. Si tú quieres, si tú sabes que a mí no se me ocurre nada, no sé, ora a Dios y dile, Señor, yo creo que tú puedes hablar a mi vida, yo creo que tú me puedes mostrar el cómo compartir de tu palabra, cómo salir a las calles y evangelizar. Y Dios va a obrar, Dios te revelará esa idea y tal vez Él coincide con la idea que le compartió a alguien también de esta iglesia y ya serían dos personas y es Dios hablando, es Dios mostrando el camino para hacer su obra. Entonces, lo creativo y lo espiritual van de la mano y mientras más cerca de Dios estés, más claridad te dará para crear cosas, para ser creativo, para crear
formas de evangelizar, para crear, no sé, eventos, para poder simplemente compartir de una manera específica a personas que Dios ponga en tu corazón. Si tú tienes un vecino que sabes que está pasando por algo, Jaciel nos dio el domingo una tarea de poder conocer el nombre de tu vecino y orar por él y entablar una relación. Y el vecino te puede contar su necesidad y tú lo escuchas y tú oras y Dios obra y tú lo invitas y él conoce y él se queda y él permanece y él crece en Cristo. Y qué bonito es eso, el poder compartir y ver que Dios hace la obra. En ocasiones sí, a veces nos desanimamos y si vamos y tú le compartes a 20 y 20 te dicen que sí y no vienen y es como que bueno, pues no vinieron. Pero con que venga uno, con que venga una familia, vengan dos o vengan los 20, o sea, qué maravilloso es que ver la obra de Dios cumplida y su palabra en esta casa. Entonces, yo te invito a que puedas ponerte de pie y parte del mensaje en esta hora es que muchas veces el ver esos defectos en nosotros es en base a que tú te comparas con alguien. Tú dices, yo no puedo hacerlo como lo hace el pastor, yo no puedo hacerlo como lo hace Pedro, yo no tengo la la facilidad de compartir tal vez como la hermana Vianey, que tiene ese don, pero es porque tú te estás comenzando a comparar. Y si tú quieres crear para compararte, eso te va a vaciar, no va a llenar en ti nada. Pero si tú quieres crear algo, ser original para poder honrar a Dios, eso te va a llenar de una manera que no imaginas. Y eso solo es si te atreves a fortalecer esa relación con el Padre, a orar, acercarte a Él y pedir por esa revelación para tu vida. Y desde un niño pequeño, un joven, un adulto, de la edad que tú tengas, la historia que tú tengas, Dios la puede usar para que tú la puedas compartir, dar testimonio y alguien se puede identificar y se acerque a los pies de Cristo. Entonces, muchas veces en lo natural decimos, para poder alguien tener una idea, es que dices, necesito inspiración. La inspiración no es nada más que tu oración con el Padre. Tu inspiración es estar cerca de Dios. Esa oración con Él es tu inspiración, su palabra es tu inspiración. Y si tú dices, ok, ya lo hice, ya me inspiré, Dios me dio una idea, o en lo natural dices, ya vi tal referente y me inspiré y tengo una idea. Una vez que tú te acercas en inspiración, en oración con Dios, Él te va a dar esa revelación y vas a poder tener esa visión de cómo hacer la obra que Él te ha dado. Puede sonar muy repetitivo, yo sé que no es la primera vez que les comparten de eso, pero déjame decir que tampoco va a ser la última. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Entonces yo te invito a que seamos constantes, comencemos a crear esa cultura en casa de poder ser originales a través de la diversidad que Dios nos ha dado a su pueblo, porque todos somos diferentes, a todos nos revela cosas diferentes, pero siempre es el mismo objetivo, el poder compartir de su palabra, el poder ganar almas para su reino, el poder escuchar de Él y lo que tú escuchas, poder compartirlo a quien no le conoce. Entonces, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar para que Dios pueda seguir obrando en este tiempo, en esta casa. Señor, yo te doy gracias, Padre mío, Señor, por este tiempo, Padre Santo, en el que tú me permites, Señor, poder llegar, Señor, a tus hijos, Señor, y poder compartir, Señor, de lo que tú me has dado, Padre mío, Señor, que, Señor, tú hayas podido ser, Padre Santo, con nosotros, Señor, que seas tú, mi Dios, obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, trayendo, Señor, esa pasión por ti, Señor. Que, Señor, cada uno de nosotros crezca, Señor, en relación, Señor, contigo. Que, Padre mío, Señor, podamos tener, Señor, un oído, Señor, dispuesto, Señor, para poder escuchar tu voz, Padre Santo, Señor. Un corazón, Señor,
derrochado ante ti, Señor, en el que tú puedas habitar, Señor, en el que tú puedas vivir, en el que tú puedas crecer, Padre Santo, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que en este tiempo, Señor, tú puedas escuchar el clamor, Señor, de tu pueblo, Señor, que tú puedas escuchar, Padre mío, Señor, las oraciones, Señor, y que tú puedas inspirar sus vidas, Padre Santo, Señor, a través de tu palabra, que tú traigas esa revelación para tu pueblo, para tus hijos, y que, Padre mío, Señor, podamos identificar, Señor, cada visión, cada palabra que tú tienes, Señor, y cumplir, Padre mío, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. El poder compartir de tu palabra, Señor, el poder alcanzar almas, Señor, para tu reino y que podamos, Padre mío, Señor, fortalecernos, Señor, el uno con el otro, Señor, que cada de cualquier edad, Señor, en cualquier historia que hemos tenido, Señor, podamos compartirla, Señor, podamos fortalecer tu mensaje, Señor, y seamos, Padre mío, Señor, una iglesia, Señor, que te ama, Señor, que puede ser creativa, que puede escuchar tu palabra, Señor, y poder alcanzar, Padre mío, Señor, a más almas para ti. Te doy gracias, Padre mío, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, y que, Padre mío, Señor, tú sigas hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.